bien, buenas noches. Hoy ya tenemos un programa especial con nuestros amigos Gustavo y Lorena desde Ecuador. Así que vamos a recordar varias cosas, vamos a hablar de muchos temas, vamos a compartir experiencias en común, porque en realidad pienso que en el fondo, y Gustavo y Lorena me van a dejar mentir, Latinoamérica es una sola, ¿no? O sea, es una sola realidad, ¿no? O sea, con muchas banderas, muchos colores, muchos matices, al final somos una sola. Bienvenido, Gustavo y Lorena, qué gusto tenerlos después de mucho tiempo. Gracias. Igualmente, Andy, así mismo pensamos, nosotros no tenemos acechanza, así que ahorita vamos a hablar mucho. Chuzo, Andy, de verdad, un gran abrazo a todos los coidearios, y yo sé que tu programa no es solamente del Perú, sino de toda Latinoamérica. Un gran abrazo a los que sean hispanohablantes o a los que hablen cualquier idioma, con tal que tengan... Y un saludo a todos los fans de la página Ateos Agnósticos Antirreligiosos del Ecuador. Siempre la propagandilla, ¿verdad? Que tenía que ser así. Ya, bueno, sí, por favor. Tengo una agenda. Denle like. Tengo muchos temas en agenda. Pero quisiera empezar más bien. Gustavo y Lorena, nosotros conocemos de muchos años atrás, de verdad, o sea, en un momento, ya son como 15 años atrás, creo, si no me falla la memoria, ¿no? O sea, quisiera recordar algunas cositas para que quienes no conocen a Gustavo y Lorena vean un poco el trabajo que ellos hacían en Ecuador hace unos añitos atrás. ¿Les parece? Vamos a poner un video del recuerdo. Chiquito nomás. 2 minutitos. 2 minutitos, vamos a ver. Es más importante visibilizar nuestro movimiento, y por eso con mucho orgullo les digo, todos somos ateos y vamos adelante. Esto es recién el comienzo. Muchas gracias a todos. Si la religión no le hace daño a terceras personas, si no se mete en leyes restringiendo derechos humanos, todo está bien. Por eso yo considero que cualquier persona debe creer en lo que quiera, si es que necesita creer en algo. Yo realmente no creo ni en el alma, ni en el espíritu. No, son cosas que el hombre mismo, el ser humano, se ha inventado. Y no hay vida tampoco, no creo que haya vida después de la muerte. Pienso que todo se acaba cuando nos morimos. Volvemos a ser parte de la naturaleza. La Biblia es uno de los libros que más sangre ha costado dentro de la humanidad, lo mismo que el Corán y ciertos de esos libros, esas religiones monoteístas donde se creen que son la verdad absoluta. Ahí viene el problema, el fanatismo, el dogma, la verdad absoluta. Yo puedo imponer porque mi Dios es el verdadero. Los ateos no es que somos producto del diablo, satánicos. Hay que empezar por ahí, por desmitificar la palabra ateísmo. Teníamos ahí ese video del recuerdo que fue ayer nomás. Te dejan sacarme las lágrimas que fue ayer nomás. O sea, lo pongo como un pequeño homenaje. Yo estaba asustada de lo que ibas a enseñar, yo digo. Un pequeño homenaje es un largo camino desde que iniciaron hasta hoy. Así que quería compartirlo para que la gente de Latinoamérica pueda ver un poco el trabajo que ustedes han realizado, explicando un poco por qué se creó la asociación, ¿no? Por qué la necesidad de agruparse, de agremiarse, porque algunos pueden decir, bueno, estos locos ateos que al final, ¿para qué se juntan, no? Pero antes de entrar a eso, que lo explica un poco en el video, yo quisiera que la gente los conozca un poco más personalmente. O sea, quisiera, Gustavo y Lorena, saber, para que la gente sepa, ¿cuáles fueron sus motivaciones para iniciar esta asociación personal? O sea, primero personal, imagino, ¿no? O sea, porque no todos hemos venido de una familia atea, no religiosa. Normalmente, como yo, hemos crecido en el seno de una familia creyente, una familia cristiana. ¿Cómo fue en su caso? Un poco para que los conozcan un poquito más las nuevas generaciones. Yo empiezo. A ver. A ver, Andy, mira, en primer lugar, nosotros nos conocimos estudiando psicología. Desde el inicio, la amistad entre nosotros comenzó desde una base librepensadora y escéptica. Entonces, de ahí nos unimos y empezaron las redes sociales. Te cuento que más o menos en el 2009... Una anécdota, que yo cuando lo conocí a Gustavo, por ejemplo, en la universidad, me acuerdo que estábamos en primer año de psicología y yo me fui a sentar a la mesa del grupo donde estábamos todos los compañeros, y justamente estaba Gustavo ahí, había un libro en medio de la mesa, y era como un
libro grande rojo, sí, entonces con unas letras como jeroglíficos en la parte de afuera. Yo decía, esto parece una Biblia. Yo sí, me vacila a mí, Lorena. Oye, es que andas con una Biblia, andas impartiendo la palabra de Dios. Yo justamente estaba en esa época, estaba saliendo de la creencia. Realmente yo había sido como agnóstica hasta ese tiempo, pero justamente con psicología, a saber de... Todavía no te reconocías como atea, digamos. No me reconocía completamente como atea, me sentía que era agnóstica, pero de ahí que con todo lo que estudié en psicología, los autores que me enseñaron, bueno, y a Nietzsche, que fue, por ejemplo, el libro rojo que estaba en medio de la mesa. Era un libro de Nietzsche, el libro rojo. Así habló el Zaratustra. ¿Qué libro era para saber? ¿Qué libro era? ¿Cuál era? El Zaratustra, sí, el Zaratustra. Zaratustra. Sí. Entonces yo le dije a Gustavo, ese libro parece una Biblia. Me dice, ¿por qué parece una Biblia? Bueno, y ahí nos fuimos. Y yo le dije, es exactamente lo contrario. Tienes que leerlo. Y ahí Lorena se lo llevó. Digo, préstame lo que me y nunca más regresó a ser la misma. Nunca más volvió a ser la misma. Ese era el anzuelo, en realidad, Lorena. Ese era el anzuelo. Con Nietzsche, ahí yo conocí, porque yo realmente no había leído a Nietzsche. Entonces, ahí cuando empezó el libro, yo me fui y me leí todito el libro. Y para mí fue una revelación, realmente. Sí, o sea, yo lo vi así, porque... No quiero ponerme muy poético, pero la verdad, ver que una persona que vivió en 1870 y pico hablaba de libre pensamiento, hablaba de la libertad humana, hablaba del superhombre, hablaba de que tenemos que superar las religiones. Para mí, la verdad que la vez que yo descubrí Nietzsche, que fue a muy temprana edad, 15, 10, 14 años, yo dije, no estoy tan loco, porque antes quizás de haber leído a Nietzsche, yo pensaba que yo era el que no entendía muy bien la religión de mi familia. Yo era el que como que cuando rezaban, yo no como que no tenía esa unión, y yo decía que yo tengo un tornillo suelto, decía, pero cuando logré leer varios autores que a través de toda la historia de la humanidad, desde el inicio, desde los antiguos griegos, han habido filósofos, han habido poetas, han habido personas librepensadoras, ateas, escépticas en todas las épocas de la humanidad. Entonces, ahí vino la cuestión que te conversaba, que en el 2009, 2008 empezó a popularizarse Facebook, y dijimos, bueno, hagamos un grupo de amigos de los que compartimos las mismas ideales, y de repente organizamos una orgía, Vamos a poner la censura. ¿Sí? Sí, no, censura, por favor, el pito ahí, tienes que ponerle en eso ahí. Yo tengo una curiosidad, porque en el video dijo Lorena algo que me hizo ruido cuando lo escuché, y es verdad, porque acá también, en Perú también nos pasó lo mismo, ¿no? Que es el hecho de que no muchas mujeres se declaraban ateas, y menos militantes. O sea, habían algunas chicas que yo sabía que no tenían mucho apego a lo religioso, ¿no? Pero ya eran pocas, ¿no? Pero mujer militante atea era un bicho raro, mejor dicho, en esos años. ¿Cómo así, digamos, tú llegas a interesarte por la militancia atea, si cabe el término, ¿no? O sea, la verdad es que tenía yo ya varios amigos que estaban diciendo, hay que hablar, hay que decir sobre nuestra ideología, pues, y entonces cuando tuvimos la oportunidad de hacer la página con las redes sociales, entonces se me ocurrió, o sea, yo también publicar, y me fui haciendo... Involucrando poco a poco. Involucrando en la cuestión del ateísmo. O pero sea, el punto... Fue como por defecto. El punto, Andy, ¿por qué hay tan pocas mujeres dentro del movimiento? Principalmente militantes, ateístas militantes. ¿Por qué hay tan pocas mujeres ateístas militantes? No, para un hombre es difícil salir del closet, como se podría decir, ateísta, en el cual uno revela a su familia, ¿sabes qué? Yo no creo en ninguna vaina, pero para una mujer es mucho más complicado y difícil. Claro, por ejemplo, yo sí lo hacía en las redes sociales, era súper abierta y todo, pero por ejemplo en mi familia no podía ser así. Yo iba a mi familia... o sea, lanzabas fuerte en redes sociales, muy en tu vida familiar... Muy fuerte, y lo sigo haciendo, solo que ya de repente ya la gente se regó la información, pues mi familia, mis sobrinos, que Lorena está publicando esto, que Lorena es atea, y entonces llegó a la voces de mi papá que yo no era creyente y todo eso, y tuve que ya algún momento enfrentarlo y decirle, no, yo no creo, pero no hablemos de este tema, porque este tema es...
tú no lo vas a, o sea, vamos a salir discutiendo porque yo tengo mi forma de pensar y tú también tienes tu forma de pensar. A mis padres yo les dije eso, entonces si vamos a seguir así, no vamos a llegar a nada, le digo así, porque ustedes tienen sus creencias y yo no se las voy a quitar, eso es lo que ustedes creen. O sea, la verdad que se proscribió prácticamente, de ahí nunca volvimos a tocar el tema y somos muy delicados y tratamos, o sea, muchas personas creen que nosotros los ateos, hoy no, que esta cosa, no, nosotros tratamos de llevar bien, si es la Navidad. También depende de la edad, mis papás son bastante ancianos, entonces yo después, pero si tienes quizás unos padres más jóvenes, o sea, sí es menester hablar del tema, porque igual es algo que nos incluye a todos, todo lo que creemos. Así es, eso y principalmente de que, como te decía, en la educación de las mujeres, por ejemplo, antes yo me acuerdo que no las dejaban ni siquiera jugar videojuegos, porque los videojuegos eran para los hombres únicamente, no las dejaban participar en muchas situaciones, y como te digo, ese mismo tinte sumiso que se le da al género femenino es lo que causa toda esta situación y que haya tan pocas representantes, pero te aseguro que del closet debe haber hasta más que hombres. Pero bueno, antes de las páginas también se nos había ocurrido lo de la voz ateísta, porque también habíamos pensado en decir lo que nosotros pensábamos en un programa, en algo, pero en esa época, o sea, era difícil también conseguir los medios, o sea, mucho teníamos ese programa que lo hacíamos con los pocos medios que teníamos. Había que pagar, o sea, era complicado. Actualmente el streaming cualquiera puede hacerlo. O sea, estas herramientas nos dan una facilidad. Por ejemplo, yo por ejemplo, la experiencia que tuvimos con Paranormales y que inicialmente se llamó Escépticos, es porque les cuento, no sé si les contesto alguna vez, yo estuve con el dueño de una radio local aquí en la zona donde yo vivo, tuve que reunirme con él 3 horas, le hablé, le empecé a mostrar videos de experiencias en otros países, le gustó tanto que me dio un espacio, me dijo ya, te doy un mes gratis, en un mes tú consigues cómo pagar el espacio. Así fue como nació el programa. O sea, yo regresé un día y un lunes ya tenía programa. Ni siquiera tenía nombre el programa. O sea, así salió. Porque no era como ahora, pues. Pero ustedes implementaron la voz ateísta desde su casa, ¿no? De su sala. Con todo autóctono. De la nada, sí, la verdad que... Una tela en la parte de atrás, armando el escenario, o sea, todo así bien. Yo me motivé ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el día que dijeron, Gustavo, Loreno, no sé quién fue la iniciativa que dijo, hay que hacer un programa, no importa acá? O sea, yo me pongo a coser, hago la cara de Darwin, la pongo atrás. ¿Cómo decía eso? Tiene algo que ver también, o sea, de saber que somos finitos y que teníamos que dejar algo en la sociedad de nuestras ideas. Y bueno, eso nos animó y yo le dije a Gustavo, sí, hay que hacerlo, hay que ver cómo se lo hace con mira algún programa en streaming, porque Gustavo era el que... Hay que poner el contexto, porque en 2025 muchos chicos jóvenes se van a ver esto y decir, pero qué fácil hacer un programa de tu casa. No, estamos hablando de hace ¿cuántos años? Muchos años, 15 años, los equipos eran obsoletos, todo era carísimo. Las cámaras, todos los micrófonos. El internet no era bueno. Sí, pero aquí yo quiero resaltar un punto, es la convicción, o sea, nosotros sabíamos y éramos honestos con nosotros mismos, por eso no importaba que nos enfrentáramos a la sociedad, a nuestras familias, a nuestros amigos, porque perdimos muchos amigos cuando salimos del closet libre pensador, o sea, la gente inmediatamente, muchos nos dijeron, que son diabólicos, que ustedes dan hasta mala suerte, nos llegaron a discriminar de grupos de ciclistas con esta misma situación, o sea, ya te digo, pero con mucha honra y con mucho gusto se hizo, y de verdad que cualquier momento otra vez se le raya a Lorena y volvemos de nuevo, sino que este momento no lo sentimos propicio porque nos preocupa más nuestras familias, nos preocupa ahora sobrevivir más que nada. No, o sea, este programa, como te digo, ha tenido también, nosotros hace 15 años también, pero ha tenido idas y vueltas, ¿no? Ha tenido idas y vueltas porque esto es casi un voluntariado, ¿no? Entonces es difícil mantenerlo en el tiempo, o sea, de repente la voz triste regresa y se vuelve a ir y así sucesivamente. No, es que sí, como dice Andy, es la verdad, es un voluntariado de por vida,
Cuando uno realmente entiende, uno utiliza el escepticismo, uno utiliza el pensamiento crítico, para mí, o sea, yo como veo las cosas, no hay vuelta atrás. Y lo más gratificante, por ejemplo, cuando tienes páginas y manejas así harta gente que te manda mensajes y todo, apoyándote y que te dice, ay, gracias por esta publicación, nunca me esperé que iba a aprender algo de esto, nunca pensé que había personas que podían compartir este tipo de información, y esas cosas, o sea, uno lo llenan con ganas de seguir adelante, de decir, hay gente que lo necesita y que también necesita sentirse apoyada y que hay comunidad, ¿no? Y también hay gente que no sabe mucho, que es medio ignorante y creyente y que también necesita que le llegue algo de información, aunque sea en contra de su voluntad. Claro, por eso es importante eso, lo que ustedes, o sea, expresar esa posición es un medio de comunicación, finalmente alternativo, si quieres llamarle, pero es un medio de comunicación también. Te resulta mucho porque seguramente si 1, 2, 3 chicos que todavía están dudando lo ven y dicen, oye, efectivamente lo que dice Gustavo y Lorena, yo también siempre he pensado así, pero no me he atrevido a decirlo. No, yo te digo, jóvenes, atrévanse, díganlo, eso es su esencia. Realmente persigan sus sueños, a pesar que suene un poco poético, idílico, pero persigan sus sueños. Se puede lograr. Uno en la juventud tiene mucha energía, mucha fuerza y tenemos que hablarlo. Si se quedan callados es la nada, y la nada no conduce a nada, aunque valga la redundancia. Claro. Siempre te dije así mismo, como yo no tenía información, que muchas veces la quise sobre ciencia y sobre muchas otras cosas que tenía yo incógnita, eso mismo otras personas necesitan, y eso es lo que siempre me ha impulsado en seguir, y a Gustavo también. Sí, nos influenciaron mucho, y Andy, antes de eso vimos un par de documentales, uno de Richard Dawkins, La raíz de todos los males, algo así. Y nos gustó la divulgación científica. Realmente La Voz Ateísta iba a ser un noticiero de ciencia. Fue principalmente al principio armado como un noticiero de hablar las principales noticias científicas de cada semana, pero poco a poco fue evolucionando por la misma presión de las personas, porque se unían personas de México, de varios países, y nos empezaban a preguntar, y éramos ateos, o sea, teníamos que hablar nosotros de nuestra filosofía y de nuestra ideología, y eso es lo que nosotros hablamos. Y sí hemos estado pensando en regresar con La Voz Ateísta, pero ya, o sea, de una manera más distinta. Un poco claro. Sí. Es un poco lo que está pasando con este programa, ¿no? Este programa en un tiempo estaba dedicado mucho a la refutación de los charlatanes, de los magufos, ese fue el estilo inicial del programa, ¿no? Pero estamos en un contexto, y ahí quiero entrar al contexto actual, ¿no? O sea, porque una cosa es hacer el programa en el año 2000, 2010, claro, y otra cosa es hacerlo en el año 2025, en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Ya no hablo de Perú, sino hablo a nivel latinoamericano. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con este programa ahora, ¿no? Porque lo que le decía antes de iniciar esta conversación es, nos llamamos ateos, humanistas, seculares, librepensadores, todos los rótulos que hemos usado durante años, ¿no? Pero no podemos ser ajenos a la realidad social de donde estamos pisando, ¿no? O sea, no podemos, mientras están matando gente por un lado, ¿no? Mientras están avanzando ciertos sectores políticos, económicos, juntarnos en un hotel, ¿no? Un restaurante lujoso, a hablar o sea, es chévere, ¿no? ¿Quién no quiere hablar de Dawkins, de Hitchens, claro, sí, de Dennett y demás, ya? Pero no podemos estar así en un parnaso leyendo libros, todos tocándonos el hombro, ¿no? Mientras está pasando cosas horribles en nuestros países, Gustavo y Lorena. Así es, Andy. Esa es la realidad. Y Ecuador es una de las principales víctimas. O sea, te cuento que nuestra sociedad se ha descompuesto a una velocidad increíble. Y yo quería resaltar el poder de los medios de comunicación. Gran parte del poder que tienen las religiones en Latinoamérica es dado principalmente porque los medios de comunicación son manejados por grupos de poder que les conviene propagar ignorantadas entre la mayoría de personas para poder ellos seguir llevándose la plata a mano libre. Entonces, tenemos la obligación moral, no quiero hablar de moral, la necesidad humanista de uno dar un contrapunto, de uno dar una palabra en contra del robo que nos están haciendo. Claro, o sea,
Quisiera saber un poco la situación, o sea, yo lloro cada vez que estoy en un evento internacional con compañeros y compañeras de varios países y les hablo de la democracia en el Perú, ¿no? Primero lloro un rato y después les cuento, pero esa realidad de la crisis de la democracia, de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos en el Perú es un drama, pero entiendo que no solo está pasando en el Perú, sino está pasando en otros. ¿Qué es lo que está, cómo es la situación de los derechos humanos en Ecuador? ¿Qué es lo que está pasando a nivel social? Porque, nuevamente, no podemos llamarnos humanistas si nos hacemos así cuando están pasando cosas horribles en nuestros países. Gustavo, Lorena, cuéntenos un poco cómo va la cosa por allá. Actualmente tenemos la ciudad más peligrosa del planeta, que es Durán, la ciudad que tenemos al lado de Guayaquil. Actualmente se hacen 6 denuncias de secuestros diarias. Y no quiero ni mencionar las que no se hacen la denuncia, porque mucha gente por miedo. Mataron unos niños aquí, unos militares. Diariamente se matan grupos de personas. O sea, no hay derecho. En las cárceles están controladas directamente por grupos narcotraficantes. Aquí se pelean 3 grupos de narcotráfico: los mexicanos, los colombianos y los europeos. Y entre los 3 tratan de quién exporta más a sus distintas regiones y países, y se matan con la gente pobre. Tristemente, esta gente coge niños. Como la educación ya está destruida, les dan mejores oportunidades, les dan dinero, les dan droga y los manejan y los meten en pandillas que se vuelven carne de cañón. La mayoría de gente que está en la cárcel son robacelulares, son gente que microtráfico de droga, pero no cae ni un pez gordo, ni un verdadero narcotraficante veo en la cárcel, ni cayendo. Cogen delincuentes así de las calles, de las esquinas, pero no narcotraficantes. ¿No pasará como acá que algunos de esos peces gordos son los que hacen las leyes más bien? Es que el problema es que aquí en el Ecuador el narcotráfico está involucrado directamente con el ejército. El presidente es el principal exportador de guineo. Y cada mes por lo menos se encuentran cargamentos de 5 o 8 toneladas de cocaína cada vez que abren cajas de banano. Entonces, es de unir puntos, A más B. Entonces, hay generales, hay militares, narcotraficantes que operan en base a los GDO, grupos operativos delincuenciales, claro. Y también hay policías delincuentes, hay abogados delincuentes, hay jueces delincuentes, hay políticos delincuentes y tristemente actualmente en el Ecuador son la mayoría. Y si tú estás en contra, te matan, te amenazan a tu familia y estás fregado. Por eso mejor cállate. Por eso te digo, los derechos humanos ahorita, actualmente aquí en Ecuador no hay derechos humanos. O sea, todos los derechos son solo para las personas de élite, los banqueros, las empresas. Ahí sí hay derechos humanos. Imagínate, la familia del presidente debía $87 millones al fisco, al SRI, que se llama aquí en el Ecuador. En un plumazo, en el feriado que hubo último, se borraron 50 millones de golpe y ahora ya nada más deben 20 millones. Gracias a leyes que ellos mismos ponen. Sí, es tremendo. Y el Grupo Noboa, cualquier persona que sepa del campo, de lo agrario ecuatoriano, tenían una deuda de impuestos. Ellos explotaron, hacían trabajar a niños. La mayoría de esos bananos eran con trabajo de infantes. Y eso no pagaban jubilaciones, mantenían a la gente en la pobreza total, comprándoles a precio de centavos productos que los vendían en montones de dinero por otros lados. Entonces, me queda claro que la situación, cuando hablas un rato de las leyes antiasociación, acá en Perú también acaban de aprobar una ley contra las organizaciones ONGs para impedirles ¿qué cosas hagan que por ejemplo puedan llevar juicios o puedan defender, brindar asesoría legal gratuita a personas cuyos derechos humanos han sido violados. Por ejemplo, las personas que murieron en las protestas contra el gobierno actual. Claro, para blindar a la presidenta de ustedes. Exactamente, entonces parte de esa misma línea. Entonces, en esa línea yo quería también, y otras cosas también, el tema de acá en el Perú de esterilizaciones forzadas, el tema de violaciones que han habido en los 80s, que ya les dieron una ley de amnistía a policías y militares. Y no quiero que se me vaya el otro sector que siempre es golpeado en estos contextos autoritarios y conservadores, que es la comunidad LGTBI. O sea, ¿cómo ven ustedes en este espectro tan complicado que están comentando,
los derechos de la comunidad LGTBI en Ecuador. ¿Cómo va eso? O sea, mira, dentro del drama, yo sé que de pronto es de Guatemala a Guatepeor, ¿no? O sea, yo te tengo una historia. Eso es muy individual, depende de cada país cómo vaya ese movimiento. Claro. Por eso te pregunto, ¿cómo vaya? Aquí en Ecuador, el movimiento jala para donde jale el gobierno ahorita. O sea, siempre ha sido así. Y la verdad es que yo siempre lo he visto así. Ahorita, la comunidad LGBT, al menos de la mayoría de los que conozco, están jalando para lo del gobierno. El gobierno algo pactaron, pero están apoyando al gobierno. Bueno, la situación es esta, que justamente la semana pasada, un alcalde de Pujilí, quiero que si quieres investigar o cualquiera de tus televidentes que lo investigue, imagínate que se valió de leyes sacadas por los grupos LGBTI, logradas con mucha protesta, con mucho ahínco y todo, para poderse cambiar el género. Pero estos desgraciados políticos lo usaron para evadir investigaciones. Entonces, este alcalde de Pujilí se había pasado a sexo femenino. Para escapar de la ley. Exacto, eso están utilizando y no es el caso único. O sea, para que veas, todo está corrompido aquí de tal punto que hasta te hace de la comunidad con tal de evadir impuestos. O sea, Claro. Entonces es la instrumentalización de un derecho, ¿no? De una comunidad golpeada, para beneficiarse o no escapar de la ley, ¿no? Imagínate, y enseguida salen grupos conservadores y religiosos a decir, vienen, pues no te debes de cambiar de género, tienes que ser, si naciste hombre, eso es lo malo. Pero es bueno separar, ¿no? Porque pasa lo mismo, por ejemplo, una familia, de las miles de familias, o de las miles en el mundo que hay de parejas homosexuales que adoptan niños, ¿no? O sea, y basta que una sola haya, ¿no? Abusado. Entonces, ya ves, todas las parejas homosexuales abusan de sus hijos. Igual, mira que hace poco fue el desfile de los LGTBI que vinieron aquí a toda la ciudad y todas las cosas, todos los medios de comunicación filmando, hoy han tirado esa latita de cerveza ahí, miren cómo han tirado ese papel higiénico ahí, qué malos que son los gays y las lesbianas, son terribles porque ensucian la ciudad. Y justamente a la semana siguiente hicieron un mitin político y dejaron en la miércoles toda la ciudad. Pero eso sí, todo bien. Creo que ya dijeron que ya no iban a hacer más. Todo bonito. Y esa es la prensa, lo que te estoy diciendo. Claro, volvemos a la lógica de los medios de comunicación. Lamentablemente los grupos de poder manejan los medios de comunicación y ellos tristemente manejan la conciencia de la gran parte de la sociedad. O sea, ni tú, ni yo, ni Lorena manejamos nada. Los que manejan realmente saben cómo arrear borregos, cómo meter ideas. Incluso saben cómo usar las leyes, ¿no ves cómo está usando las cuestiones de los LGBT? O sea, saben cómo usarlas para... Y yo quería hablar también del tema woke, que sí, algo mencionamos. Eso es interesante. Y tenía un punto ahí sobre las redes sociales, ¿no? Cómo se construye, o sea, porque tú mencionas los medios de comunicación, pero yo mencionaría también que el nuevo poder es el control de las redes sociales. O sea, porque o sea, la televisión, los medios grandes, tienen un público muy particular, digamos hasta ya de cierta edad, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora la gente más joven, algunos, por ejemplo, yo tengo una hija que está por cumplir 18, ni toca la televisión, o sea, ni la aprende, no aprende para nada, está en el celular o en la computadora viendo plataformas o viendo redes sociales, y probablemente ahí está el nuevo poder, ¿no? La nueva lucha, la nueva guerra está en lo digital, está en las redes sociales, ¿no? Entonces, y ahí entran las narrativas, ¿no? Las narrativas que tú mencionas, ¿no? Ser woke, ser anti-woke, ¿no? Ya ves, esto es progre, ¿no? O sea, yo siempre me he considerado progresista, pero ¿en qué momento progre se convirtió en un insulto? En el momento que lo usan para vender. Bueno, te cuento que, Andy, que la libertad dentro de Internet se está acabando. España y otros países de la Comunidad Europea han desarrollado ya leyes. España ya la está llevando a cabo, en la cual si tú quieres acceder a cualquier sitio para adultos, tienes que identificarte y desde ahí ya van teniendo tu registro. Por eso en España se han caído X videos y también Pornhub y todas esas páginas pornográficas porque la gente tiene miedo por la identificación. O sea, cualquier momento, cualquier persona que sepa te puede estar sacando, ve pornografía todos los días, etcétera, y cosas de ese tipo. Claro, como esa data que decían que en el Vaticano veían ciertas películas, ¿no? Sí, claro, pues tú sabes.
era el lugar donde más se consumía cierto tipo de categorías, ¿no? Así es, así es. Y regresando al tema woke, quiero puntualizar que el origen de la palabra woke es despierto, o sea, es como una forma de decir despierto y era como el nombre que le pusieron en sí a todo lo que tenía que ver con las libertades. Entonces, la mayoría de gente que lo criticaba en un inicio, la mayoría de gente que lo criticó desde un inicio, eran gente conservadora, era gente religiosa, que quiero también hacer una unión con la cuestión de lo que llaman aquí la ideología de género. Sí, ese es claro. Sí, es que la ideología de género nació desde el Vaticano cuando salió el tema de la igualdad de género. Cuando los grupos LGBTI empezaron a tratar de luchar por la igualdad de género, entonces inmediatamente el Vaticano construyó esta palabra de la ideología de género para que toda esa lucha desvirtuarla y tratarla de decir que era para volver homosexuales y lesbianas a todas las personas. O sea, eso es lo que creen. O sea, también creen que en medio se legaliza el aborto, todas las mujeres van a abortar, etcétera. Se legaliza la droga y todo el mundo va a empezar a fumar. Claro. Viva la locura ya. Claro, exacto. Que mete la religión por no saber lo que realmente son las cosas. Y siguiendo con el tema woke, como te digo, los grupos de derecha se han cada vez fortalecido más. Actualmente en Europa tienen mucho poder. Vox en España es poderosísimo. No se extraña, etcétera, sí. Donald Trump salió en contra de la moda Vox. Claro. Lo que pasa es que se ha vuelto, vamos a decirle, políticamente rentable. O sea, políticamente rentable tener ciertos discursos de odio, de tener ciertos discursos en el que sospechas del otro, ¿no? Entonces es un poco la lógica de construir esos discursos en el que tienes una agenda, la agenda escondida detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? Es maquiavélica, es una mezcla de ateos, homosexuales, que quieren pervertir a la sociedad, ¿no? Y disminuir la población. Es un enrío mental así, pero terrible. que he leído mucho porque navego mucho en redes sociales y es una cosa tirada de los cabellos, pero parece ser efectivo en nuestros países que algunos políticos están rentabilizando este discurso. Pero es que el fanatismo vende, o sea, con el fanatismo vende eso de ahí, porque hay mucha gente que lo cree que está mal apoyar a las comunidades LGBT, que está mal apoyar las injusticias y por la creencia, el fanatismo y la ignorancia hace que la gente crea eso. Pero se pelea con un hombre de paja y ahí viene un punto importante, que no solamente, y eso es un poco lo que más me duele, que no solamente, yo entendería a las personas creyentes, evangélicos, que se creen en todo este rollo supersticioso, este rollo apocalíptico, ¿no? Pero los mismos ateos y los mismos humanistas seculares de varios países se han convertido en, se han tragado este rollo. Sí, sí. Es que... el adoctrinamiento. Sí, pero es difícil. A pesar de ser ateo, o sea, tienes mucho adoctrinamiento. Muchas personas piensan que ser ateo es el pináculo de la sapiencia. Y no es así. Puede ser ateo medio nazi, puede ser un ateo medio discriminador, puede ser un ateo xenófobo, puede ser un ateo racista, un ateo homófobo. Las taras sociales son muy distintas a la ideología, o sea, van como en paquetes aparte. Y ya te digo que cada persona tiene su gabaje. ¿Cómo se va a defender? A ver, yo también quiero hablar una cosa. Mira, los chicos como ya no ven televisión son muy manejados por los influencers. Exacto. Hay influencers muy poderosos. Te digo, el otro día lo vi a Rubius, que empezó a jugar Spider-Man de PlayStation 5 y de repente en una radio, que era una radio feminista, empezaron a hablar con el idioma clásico de esto de aquí. Inmediatamente Rubius empezó a despotricar que no, ¿cómo me van a dañar el juego? Voy a acabar el audio y todo. Y eso influencia a una pirámide gigantesca de jóvenes y adolescentes de que, ¿cómo me van a hablar con la E? Cosa que es un poco relevante. Si a ti te da la gana de tener lenguaje inclusivo, úsalo. Si no te gusta, no lo uses. Son peleas, yo siempre digo, son peleas cojudas, de verdad. O sea, son discúlpame. Mira, censúrame. Por ejemplo, en la página yo evito poner a veces el E, porque inmediatamente es una cantidad, una avalancha de comentarios de gente machista,
que no la tolero, la verdad, y porque me desordenan la página. Y tengo... Sí, evitamos, mira. Pero se pierde, claro, lo que pasa es que tú haces eso y se pierde el sentido de fondo de la publicación. Sí, ya no completamente, sí. O sea, si nos ponemos a hablar ahorita así, perdemos el sentido de lo que estamos hablando. Sí. Claro, sí, no, nada que ver. Ahora, yo tengo una teoría, una hipótesis, no una hipótesis. Vamos, Andy. De que al final todo este rollo es parte de, digamos, a ver, en estos tiempos un sacerdote no tiene el poder simbólico que tenía décadas atrás. O sea, digamos que se ha ido despintando la idea del pastor. Es más, hay hasta memes de pastores, ¿no? Videos divertidos de pastores haciendo sus cosas raras, ¿no? Con sus poderes de Dragon Ball. Y los mismos sacerdotes, por todos los destapes que se han dado sobre los casos ¿no? de abuso de menores. Digamos que ya la figura del cura, de sacerdotes, mostrarse de manera religiosa en este tiempo ya es, vamos a decirlo, poco rentable. Entonces, creo que el discurso conservador se ha reconvertido de otra forma, creo yo que se ha reconvertido de otra manera, y se ha reconvertido en este discurso anti-woke. O sea, porque es más sencillo combatir a los ateos, a los humanistas, a los librepensadores, no con una sotana, no con una cruz, no con una Biblia, sino con este discurso de, tú eres de la generación de cristal, claro. Tú eres woke, tú eres progre. O sea, son los conservadores de siempre, pero ya no se presentan como religiosos. Claro, se han reenvuelto, un nuevo empaque. Pero es lo mismo. La misma pendejada por dentro, pero un empaque diferente. Al final, ¿cuál es el resultado, Gustavo y Lorena? Terminas haciendo el juego a los sectores conservadores de siempre. O sea, por eso es que yo digo que es incompatible que alguien que se llame o que tenga una organización atea, humanista, termine jugando para los sectores que dice combatir, ¿no? Entonces, yo no le encuentro sentido. O sea, yo te digo, mira, hemos logrado conservar la ecuanimidad de nuestras páginas por políticas muy claras. Realmente cuando han habido este tipo de polémicas en las páginas hemos sido muy claros diciendo, tenemos nosotros la libertad, si cada uno quiere expresarse. Mira, yo cuando quiero pongo X, pongo todo con X, o cuando no pongo queridos y queridas herejes o blasfemos o algo, cuando me quiero referir a la comunidad en general. Para la verdad, como tú dices, no desenfocar el tema de lo que uno trata de decir, pues en una publicación. Sí, yo no lo uso, pero tampoco me afecta que alguien lo use o no lo use. O sea, tampoco. Es el punto clave, maravilloso de todo esto, es la afectación. ¿Qué te afecta que alguien hable de esa forma? Si hablas con gente lengua mocha, hablas con gente tartamuda, hablas con gente de diferentes índoles y uno no tiene por qué discriminarlo. O sea, cada uno habla como puede, carajo. Claro, pero que al final, como digo, yo creo que este hombre de paja que se crea nos desvía de lo que deberíamos realmente estar denunciando, ¿no? O sea, el avance en las leyes de nuestros estados, el avance de los sectores conservadores que están haciendo retroceder todo aquello que entre comillas huele a progre, ¿no? En la educación laica, por ejemplo. La verdad que es lo mismo. Sí, completamente de acuerdo contigo, Andy. Nos mantienen discutiendo pendejadas. Por eso nosotros hemos exterminado ese tipo de temas y la verdad, por ejemplo, ahora recién el cura de Olón, imagínate, el sacerdote de Olón fue encontrado con como 4 o 5 niños en calzoncillo jugando, que él los invitaba a jugar videojuegos. O sea, tú me dices que sí no convence y todo, que están contra, pero igual tienen niños ahí que los están, hay todavía sacerdotes que tienen ese. Sin embargo, la conferencia episcopal no ha dicho nada. Los de ir, o sea, los sacerdotes yo los veo como ir, así, o sea, llaman a los niños, qué bonito, mira el globo, todo, pero en realidad en el fondo lo que quieren es hacerte daño. Sí, pero en las nuevas generaciones, sinceramente, lo que más peso tiene son los influencers, son la gente que transmite, ya sea en Twitch, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en lo que sea, pero esos tienen mucho peso y ellos son parte de este movimiento anti-woke, toda esta payasada que nos mantiene discutiendo tonterías, la verdad. Bueno, mensaje final, Gustavo y Lorena, cuéntenos
qué están pensando para, ¿no?, los próximos meses, los próximos años. Y por ahí he escuchado ya, me dijeron que están pensando, de pronto les está llamando nuevamente las voces ateístas, ¿no? Un mensaje final sobre esto, por favor. Necesitamos terminar con algo de esperanza ante el contexto tan oscuro que hemos estado comentando. Ya estamos como los viejitos deprimidos, ¿no? Que ya están... un mensaje esperanzador, por favor. Queremos regresar con la voz ateísta, y aparte seguimos dando información de historia, información de ciencia antirreligiosa en las páginas, o sea, seguimos, pero el proyecto que tenemos en mente ahorita es ver cómo nos movilizamos, porque queremos estar como en expediciones, en eventos ateos, para poder nosotros tener nuestros gustos ateos de Nietzsche, poder esparcir lo que es el conocimiento de Freud y todo, algunos Lacan, muchos escritores ateos, que vayamos a hacer. O sea, estamos ahorita en un proyecto de 3D ya. O sea, sí, mira, nos compré unas impresoras 3D, estamos imprimiendo gusto de Nietzsche, hemos impreso... Cosas ateas, ya, sí. como... Qué chévere. Ojalá pronto lo podamos ver en redes, y ojalá pronto pueda darme un salto allá a Ecuador para visitarles también allá en Guayaquil. Yo también quería mencionar que parte de la evolución que hemos tenido nosotros es la inteligencia artificial. Muchos hablan mal de la inteligencia artificial, pero, por ejemplo, Lorena lo opera de una forma fabulosa. Realmente basta que tú des ciertos prompts como ideas claras, y tú, los memes que antes nos tardábamos 1 o 2 días diseñándolos, que ponga esta cosa aquí, no, los hace inmediatamente. Nos ha facilitado la divulgación científica. No, sí, de verdad que te digo que la inteligencia artificial ha facilitado la divulgación científica, sí, hartísimo, y no solo divulgación científica, sino que la manera en la que uno pues interactúa y da información a los fans de las páginas. Sí, ¿no? Si tú, te invito a visitar Agnósticos Ateos Antirreligiosos. Antes no había casi memes de la página, pero ahora estoy haciendo una cantidad tremenda, pero con una facilidad. No, es que sí, antes más compartíamos de otras publicaciones, ya sea de la BBC, de páginas científicas, de lo que sea, y compartíamos publicaciones, pero no, actualmente cuando quieras, es la mayoría de contenido que lo autogeneramos. O sea, repitan las páginas para que puedan visitarles, por favor. Repitan para allá. En Facebook es Agnósticos Ateos Antirreligiosos del Ecuador. Invitados todos, somos una comunidad de 20,000 personas, hablamos chévere. 25,000. 25,000, perdón, es que estamos así fluyendo. Pero invitados todos, de verdad, somos, a pesar de separarnos las distancias, como bien dijo Andy en algún rato, somos hermanos. O sea, la verdad que yo creo toda Latinoamérica nos han separado para mantenernos peleando como cojudos, y cada uno con nuestros problemas. Cuando uniéndonos, teniendo una sola moneda, creo que nos enfrentaríamos mucho mejor al futuro que tenemos negro por delante. Correcto. Gracias, Gustavo, gracias, Lorena, de verdad es que ha sido un gustazo. Me ha quedado corto el programa, se ha extendido bastante, pero creo que es necesario hacer esto, mirarnos entre nosotros para ver cómo podemos avanzar y dar un poquito de luz en un camino oscuro, ¿no? Gracias, Gustavo. Con las páginas, eso sí. Gracias, Gustavo. Un gran abrazo a todos los peruanos, peruanos chao. Y latinoamericanos. Un saludo a todos ahí los peruanos, ateos y toda esa comunidad ateísta. Chao, chao.